Empezamos. Bueno, entonces vamos a arrancar con el segundo simposio sobre materialismo y ateísmo en el siglo XVIII. Perdón, en el siglo de las luces. Bueno, les doy la bienvenida a todos y a todas. Quiero, en nombre de la comisión organizadora, agradecer a las instituciones que auspician este encuentro. Disculpen que voy, quizás corto un poco porque voy como admitiendo a las personas. Bueno, las instituciones que nos auspician son la Universidad de Buenos Aires, el INEO, Instituto de Filosofía de Ezequiel Lazo, y la Asociación Argentina de Estudios del Siglo XVIII. Ya realizamos una primera versión de este simposio en el 2018, que lo hicimos presencialmente. Y bueno, en el 2020 quisimos repetir, pero por la pandemia no se pudo. Así que adaptamos el evento a este formato. Simplemente antes de comenzar, sabemos que esto está en el programa, pero para recordar un poquito las normas de conducta, por favor, mientras sucedan las exposiciones, si podemos apagar la cámara y el micrófono, silenciar. Después, si quieren hacer preguntas o comentarios, por favor anuncien en el chat que quieren hacer una pregunta. Así podemos ir organizando el orden de las intervenciones y darles la palabra para que abran su cámara y su micrófono, etc. Así que vamos a hacer primero 2 exposiciones, luego un debate, luego hacemos una breve pausa y repetimos. Así que creo que no me olvido de nada, ¿no, Adrián? No, está todo perfecto. ¿Quedó? Ahí, bueno. Entonces paso a presentarles a nuestro primer expositor, que va a hacer la presentación de apertura. Es nuestro querido Fernando Bar. Él es profesor titular ordinario de Filosofía Moderna en la Universidad Nacional del Litoral y es investigador independiente del CONICET. Su área específica de trabajo es el escepticismo moderno, tema sobre el que ha publicado varios artículos en revistas nacionales y extranjeras. Ha traducido y editado obras de Pierre Bayle, Giulio Cesare Vanini, François de la Motte Levayer y El Barón d'Holbach. Actualmente es el director de Tópicos, revista de filosofía de Santa Fe, y presidente de la Asociación Argentina de Estudios del Siglo XVIII. Y su presentación, muy esperada, esperen que estoy buscando acá el título, es Vanini y Bayle, consideraciones sobre un enigma. Así que bueno, adelante, Fernando. Una cuestión, vamos a avisarles en caso de que quede poquito tiempo, cuando estemos los moderadores y las moderadoras. Le digo a todos los expositores y las expositoras. ¿Cuánto tiempo tenemos, Nati? 20 minutos. 20 minutos, bueno. En tu caso, sí, después en general son 15. Bueno, empiezo. Se llama Vanini y Bayle, consideraciones en torno a un enigma. Y es efectivamente un enigma que yo no lo tengo resuelto y creo que merece cierta consideración. Empiezo. Pierre Bayle merece la historia de las interpretaciones de Giulio Cesare Vanini un lugar destacado por haber sido uno de los primeros que sin propósito ofensivo o burlón lo reconoció entre los mártires del ateísmo. En las Pensées diverses sur la comète, en efecto, cuya primera edición data del año 1682, con el nombre de Lettres sur la comète, Bayle dice, cito, cuando considero que el ateísmo ha tenido sus mártires, no dudo ya de que haya en los ateos una idea de honestidad que tenga más fuerza sobre sus espíritus que lo útil o lo agradable. Pues ¿de dónde viene que Vanini se haya entretenido indiscretamente en dogmatizar delante de personas que lo podían denunciar a la justicia? Si no buscaba más que su utilidad particular, debía haberse conformado con gozar tranquilamente de una perfecta seguridad de conciencia sin preocuparse por tener discípulos. Es preciso pues que haya
podía divertirse completamente a gusto. Si quería hacerse jefe de un partido, señal de que no consideraba los placeres del cuerpo ni las riquezas como su último fin, sino que trabajaba por la gloria. Si quería liberar a los hombres del miedo a los infiernos, miedo que según creía les molestaba de manera inoportuna, es un signo de que se consideraba obligado a servir a su prójimo y de que juzgó que era honesto trabajar por nuestros semejantes, no solo cuando esto puede perjudicarnos, sino incluso cuando pone en peligro nuestra vida. Fin de la cita de los Pensées diverses. Estas consideraciones por sí son inquietantes para la época respecto de un martirologio de ateos y de la justificada pertenencia de Vanini al mismo, continuaban en esa escalada lógica que el Diccionario Historique et Critique de 1697, la obra más importante de Weil, iba a transformar en rasgo característico de nuestro autor. La razón librada a sus propias fuerzas cae fatalmente en el descontrol y el desvarío, iba a decir con ironía el Weil maduro. Por ahora, el joven calvinista, pensando seguramente en Roma y acaso en sus propios maestros, derivaba otras consecuencias, a saber que, cito, Vanini no podía ignorar que un ateo que solo buscara su utilidad encontraría mejor fortuna entre buenos devotos que entre malvados, puesto que un buen devoto no se arruina con sus cábalas y sus intrigas, y tiene tan poca disposición a engañar o apoderarse del bien ajeno, que prefiere ceder su derecho antes que disputar con un hombre al que ve resuelto a hacer falsos juramentos. Un malvado, por el contrario, es el primero en servirse del fraude y del perjurio, el primero en hacer fracasar los designios de sus rivales recurriendo a toda clase de jugarretas. De manera que al ateo que quiere hacer fortuna le interesa que solo haya almas buenas sobre la tierra, y si Vanini quería pescar en aguas revueltas, no entendía cuál era la mejor manera de establecer el ateísmo. Para ello, más bien, hay que trabajar para ser devoto al mundo. La última consecuencia parece quedar en la punta de la lengua. Aceptada la opinión de que es conveniente ser devoto al mundo para que triunfe el ateísmo, entonces, por ejemplo, el sermón de la montaña, o por lo menos la difusión mundial del Evangelio, serían obras perfectas de incredulidad religiosa, en tanto tienen por misión esencial volver mansos y previsibles a los hombres para poder confiar en ellos, o dicho de otra manera, para que no sean enemigos del cuidado. Esta conclusión, que un lector atento podría haber derivado sin mayor dificultad, es una sugerencia que Weil no desarrolla, y sin embargo, y que en todo caso se desvía del objetivo central de nuestra exposición. Volvamos pues a los espléndida peccata de Vanini. Weil se pregunta, ¿pero de dónde viene que no haya engañado a sus jueces y que haya preferido morir en los más rudos tormentos antes que retractarse, algo que según estos principios no podría haberle hecho daño alguno en el otro mundo? ¿Por qué no fingir que se había desengañado de sus impiedades, dado que no creía que la hipocresía hubiera sido prohibida por Dios? Hay que reconocer que o se proponía ser objeto de atención, como aquel bribón que quemó el templo de Diana, o se había hecho una falsa idea de honestidad que lo llevaba a juzgar como una bajeza indigna de un hombre, disimular sus opiniones por miedo a sufrir la muerte. No podríamos negar, por lo tanto, que la razón, sin un conocimiento expreso de Dios, puede llevar a que los hombres se comporten con honestidad, sea que la conozcan bien, sea que la conozcan mal. Fin de la cita. Después de haber afirmado tan resueltamente un naturalismo ético, nuestro autor, según su costumbre, da un paso atrás y sugiere que lo ocurrido con Vanini prueba, por lo menos, que los hombres no se comportan según sus principios y son capaces de morir por cosas en las que no creen. En cualquier caso, queda claro que fue un mártir, alguien que prefirió morir en la hoguera y con la lengua arrancada, tal como ocurrió por orden del Parlamento de Toulouse el 9 de febrero de 1619, antes que desdecirse de sus creencias. Esta es la principal conclusión del pasaje que acabamos de citar por extenso. Una conclusión que, como observa Didier Foucault, resulta decisiva en la reorientación de la representación del filósofo italiano, o sea Vanini, en la cultura europea de la época moderna. Ahora bien, se trata de una conclusión decisiva para la historia posterior y al parecer casi perfectamente aislada de sí misma. De hecho, se encuentra una referencia más al mártir en las Pensées diverses, una referencia más. Es anterior a la que citamos y en ella se presenta a Vanini como detestable por sus ideas, aunque de costumbres correctas, tanto que si alguien lo acusaba en este aspecto, podría haber sido condenado por calumnia. Pero Weil ya no volverá al tema y de allí al más nombrará a Vanini muy contadas veces en los varios miles
parte los entretiene Maxime de Temiste, que Bale compuso entre octubre y diciembre de 1706, es decir, cuando era consciente de que estaba muy enfermo. Muere poco tiempo después. Entonces dice, refiriéndose a su adversario del momento, Isaac Jaquelot: si en algo ha tenido éxito Jaquelot, es en haber probado que el señor Bale, él habla de sí mismo en tercera persona, habla de Vanini sin haberse informado del hecho. Esos fueron los pensamientos diversos sobre los cometas, obra compuesta en el año 1681, cuando el señor Bale tenía muy poco tiempo libre y muy pocos libros. Él se ha enterado después de este error en relación con Vanini, y sin embargo lo ha dejado en todas las ediciones siguientes. No las ha querido corregir ni aumentar, dado que no habiendo querido hacer cambio alguno con fecha 1681 en las cartas de que estaba compuesta la obra, recordemos que se llama originalmente Lettres sur la comète, o sea, cartas sobre cometa, creyó que actuaría más sinceramente con sus lectores si en aquel año no exhibía conocimientos que no tenía entonces y que solo adquirió con el curso de los años. Una razón particular, además, lo llevaba a no corregir el error respecto de Vanini, a saber, que tenía el propósito de escribir un largo artículo sobre ese hombre en su diccionario. Fin de la cita. ¿Cuáles son los errores que parece reconocer Bale en relación con su retrato de Vanini? Dos, seguramente. Primero, que haya tenido una vida moralmente ordenada. Segundo, que haya permanecido siempre tan firme en su decisión de morir por las creencias que sostenía. Ni un rasgo heroico ni el otro, sino más bien las debilidades contrarias, era lo que dejaba ver la biografía de François de Rosset, que François de Rosset incluyó en la edición de 1619, de su Histoire tragique, y sobre todo la muy difundida Historiarum Galliae de Barthélemy de Gramont. También algún pasaje de l'Histoire de Louis le Juste, Tres de Nom de Scipion Duplé, y dos obras teológicas, las cuestiones que le Berrimain Genesim del padre Marin Mersenne, y ese largo panfleto de François Garas titulado La doctrine curieuse de Beaupré de cet homme au prétendu tal. Pero más allá de la admisión de estas diferencias a luz de los nuevos testimonios, la explicación que da Bale acerca de su decisión de no alterar lo escrito sobre Vanini es sorprendente. En primer lugar, tal como señala Foucault, porque en el mismo famoso capítulo de los Pensées diverses, el 182, se habían introducido otras correcciones después de la primera edición, agregando al caso de Vanini el de Mahomet Effendi, ejecutado por ateísmo en Constantinopla. Y en segundo lugar, porque sin tocar aquella primera obra, habría podido corregir sus faltas si así las hubiera considerado en la edición de Pensées diverses que escribió en 1694, en la continuación de Pensées diverses que publicó 10 años más tarde, después en 1704, es decir, cuando ya sabía todo lo que podía saber sobre Vanini. Y en tercer lugar, porque remite a un supuesto largo artículo del Dictionnaire del que no se tiene otra noticia y del que Bale es consciente poco antes de morir que ya no escribirá. Él, un autor que consagró su vida a detectar errores, que imaginó y compuso una obra destinada en buena parte a ello, sabe que ha cometido un error respecto de otro autor y sin embargo, después de reconocerlo, se muere sin haber dejado huellas de haber hecho el menor esfuerzo para enmendarlo. Hay un enigma inquietante y casi policial en esto. Para enfrentarlo e intentar aproximarnos a una primera respuesta, podemos empezar aceptando algunas consideraciones que hace Didier Foucault sobre el tema. Por ejemplo, que acaso el conocimiento que tuviera Bale de Vanini antes de 1681 proviniera en su mayor parte de lo que personalmente había recogido en el mismo Toulouse, durante los años en que estudió con los jesuitas y llegó a convertirse por 18 meses a la fe católica. Es posible, como conjetura Foucault, que Bale se sintiera identificado con aquel apóstata del catolicismo y del anglicanismo al que el Parlamento de Toulouse, famoso por el uso de la fuerza contra cualquier disidencia religiosa, convirtió en cenizas después de haberlo tenido 6 meses en prisión bajo la acusación de ateo y blasfemador del nombre de Dios. Y es posible incluso que leyera los anales de la ville de Toulouse de 1619, donde Nicolás de Saint-Pierre daba detalles de la condena y de su cumplimiento desde la cárcel hasta la plaza de Salán. ¿No nos parece que el joven Bale encontrara en muchos habitantes de la ciudad y en los padres jesuitas que lo educaban una mirada simpática o arrepentida sobre la desgracia de semejante mártir del diablo, como lo llamará
el silencio posterior al año 1681, Foucault convoca a los especialistas en Bayle para que indaguen en las razones que podrían explicarlo. Él de todas maneras no deja de pronunciarse con firmeza. Dicho brevemente, el resultado del trabajo que comentamos, el de Foucault, sería que Bayle no dijo nada más sobre Vanini porque nada más sabía ni se ocupó de averiguar. El silencio que mantuvo es entonces pura y simple ignorancia y revela un notable descuido en sus famosas pesquisas bibliográficas. Pero citemos tres de las conclusiones de Foucault para despejar toda duda. La primera, Bayle jamás leyó a Vanini. La segunda, todo tiende a confirmar mi hipótesis de una información oral recibida por Bayle durante su corta estancia en Toulouse. Y la tercera, lapidaria. Él, o sea Bayle, ignora los textos de un autor al que erige sin embargo en figura edificante. No se procura las obras históricas conocidas por todos. No se toma el trabajo de verificar si ha apoyado sólidamente el peligroso edificio doctrinal que opone al sentido común y a una tradición inmemorial de hostilidad sin matices contra el ateísmo. Desde la cita de Foucault. El dictamen es claro. Es también apresurado. Veamos. Que Bayle no se procura las obras históricas conocidas por todos. Si se refiere a las obras que más atención prestaron al caso Vanini, debe ser rechazado, alegando lo que el mismo Bayle dice al respecto y que hemos subrayado antes. Esto es, su confesión de que en aquel año, 1681, no exhibía conocimientos que no tenía entonces y que solo adquirió con el curso de los años. En el curso de los años, en efecto, Bayle utilizó con frecuencia para sus notas del Dictionnaire historique et critique obras como la Historia en Galliard de Barthélemy de Gramont, la Question que Liberman en Genesim de Mersenne o la Doctrine curieuse de Beaupuy de Septembre de Grasse. Esto es, los escritos que iniciaron la demonización del italiano. También hay huellas de los otros dos textos a los que nos hemos referido. La Histoire de Louis le Juste de Scipion Duplé aparece mencionada en el Dictionnaire, y en cuanto a las Histoires tragiques de François de Rosset, Bayle las cita en una carta a Jean Leclerc del 16 de septiembre de 1684. No podemos saber si en este caso si tenía en su poder la edición de 1619, que era la única que incluía la historia de Vanini, pero tampoco es posible demostrar que no la tuviera. Esto, nos parece, derrumba lo que Foucault afirma sobre tal presunción de ignorancia. A saber, que Bayle nunca se tomó el trabajo de verificar si había apoyado sólidamente el peligroso edificio doctrinal que levantó con tanta audacia. Salvo que imaginemos a Bayle leyendo de manera muy descuidada esas fuentes y pensemos que miente cuando declara que con los años se enteró de lo que no sabía acerca de Vanini en 1681, no encontramos motivos para aceptar lo que Foucault sostiene. Menos aún si, por ejemplo, prestamos atención a la observación H del artículo Charron del Dictionnaire y leemos lo siguiente, cito a Bayle. Según Garas, Charron es más peligroso para la juventud y para los hombres del mundo que no son medianamente sabios que los libros de Théophile y de Lucilio Vanini, en la medida en que dice más ruindades que ellos y con muy poca honradez, es decir, es tanto más peligroso cuanto que está sobre aviso y que su libro se lee como un libro piadoso. Se refiere a Charron. ¿Es creíble? ¿Es siquiera concebible que después de leer un pasaje así, el curioso bibliófilo Bayle no haya tenido deseos de conocer lo que había escrito ese Lucilio Vanini, al que había elogiado en su juventud y que Garas considera tan peligroso? A nuestro juicio, no.
vistas a un suplemento de su diccionario. Nunca se publicó ese artículo, está claro, pero podríamos imaginar al filósofo de Rotterdam proyectando semejante tarea sin haber leído jamás al autor sobre el cual iba a escribir. A nuestra pregunta se podría replicar, es cierto, que no llevó a cabo su proyecto justamente porque no tuvo acceso a las obras. Esto, sin embargo, puede ser puesto en duda. Primero, porque en general, como ha señalado John Christian Lorsen, los hugonotes del refugio holandés estuvieron fuertemente involucrados en la traducción, transmisión y circulación de ideas filosóficas subversivas a lo largo de toda Europa. Segundo, y más en particular, porque Bale mantenía una muy amable relación con bibliófilos famosos como Benjamin Fairley, en cuya biblioteca se encontraba una gran variedad de textos prohibidos. Si sabemos que los escritos de Vanini estaban en la biblioteca de Anthony Collins, amigo de Fairley, ¿qué nos hace pensar que no podía estar en la de Fairley, donde según todo indica se encontraba una copia de, por ejemplo, La Vie électrique de Monsieur Benoît de Spinoza, o sea, el Tratado de los Tres Impostores? Nos parece, pues, que habría que buscar por otro lado los motivos por los cuales Bale no terminó o decidió no publicar su largo artículo sobre Vanini. En todo caso, una hipótesis de carácter estratégico nos parece más convincente que la imposibilidad de acceder a la lectura de las fuentes. Se trataba, recordemos, de un hombre que según la leyenda había dicho al comisario que lo acompañaba: marchemos alegremente a morir como filósofos, que ante las puertas de la basílica se había negado a pedir perdón, argumentando que no había Dios ni diablo, que ante la plaza atestada había gritado que el miserable judío, o sea Jesucristo, era la causa por la cual estaba allí. El águila de los ateos, así se lo llamaba, y además un apóstol del ateísmo, que al decir de sus denunciantes había salido de Italia con otros 11 o 13 apóstoles para difundir por Europa esa doctrina. No es difícil pensar que Bale, él mismo cuestionado a la comunidad de los sabios por haber considerado al ateísmo menos peligroso que la idolatría y por haber sostenido que una sociedad de Dios era viable, preferiría borrar toda huella de posible contacto entre aquellos textos malditos y sus propios escritos. De todas maneras, aunque fuera así, todavía queda por explicar por qué, habiéndole anunciado a los Pensées diverses como un mártir del ateísmo, no corrigió ese pasaje una vez que los testimonios históricos parecían ponerse en su contra. Puede pensarse una respuesta bastante convincente al respecto, que para Bale tales testimonios históricos no eran de fiar y se encontraban ellos mismos atravesados por prejuicios contra el italiano impío. Por lo tanto, bien pudo haber decidido irónicamente mantener su primera impresión y seguir investigando en busca de pruebas decisivas que no encontró. Es más, nuestra tesis es que efectivamente sucedió así, pues de lo contrario no se explica que todavía en 1702, cuando el consistorio de la Iglesia Valona de Rotterdam le exigió que aclarara por qué no había condenado con fuerza suficiente el ateísmo en su diccionario, pudo alegar que respecto de ateos de teoría como Diágoras, Spinoza o Vanini, no había encontrado testimonios concluyentes de que hubiesen cometido graves faltas morales, en 1702, es decir, mucho después de los Pensées diverses. Para concluir, consideramos que Bale fue sincero al admitir que Jacques Ellul había probado su falta de datos sobre la vida de Vanini en el momento de escribir las Pensées diverses. También creemos en su sinceridad al afirmar que solo adquirió ese conocimiento con el curso de los años. ¿Por qué entonces mantuvo inalterado aquel primer retrato? No lo sabemos con certeza, pero sí podemos pensar que acaso lo hizo porque aún en 1704 los testimonios históricos le resultaban indignos de confianza y porque en todo caso la valentía de Vanini al enfrentarse a la muerte le seguía pareciendo un testimonio coherente y admirable de sus creencias, más digno de consideración que las imputaciones de sus enemigos. De allí viene también que no nos parezca caprichosa incluso una conjetura algo más arriesgada, a saber, que Bale, además de no corregir su primera impresión en virtud de la escasa confiabilidad de los testimonios en contra, sostuvo positivamente la actitud moral de Vanini a la manera de un homenaje póstumo a alguien que pudo haber tenido un lugar importante en su vida intelectual. Muchas gracias.
gracias, Fernando. ¿Muy bien por el tiempo? Vamos a... Sí, perfecto. Bueno, me alegra. Muy preciso. Puede leer todo, puede leer todo. No, y súper interesante además. Ahora ya vamos a charlar. Les presento entonces ahora a nuestra siguiente expositora, Paula Mazzucca. Paula es profesora de filosofía, graduada de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, como tesista, está iniciando sus estudios sobre los vínculos entre el materialismo de la Métrie y sus escritos sobre filosofía práctica. Bueno, participa en un grupo de investigación que dirige Adrián Rato sobre siglo XVIII y la filosofía de la Métrie, y Émilie du Châtelet, y en otro UBASIT sobre el área de filosofía de la historia. El título de trabajo de Paula es Felicidad natural y virtud, sobre la posibilidad de un materialismo axiológico en la Métrie. Bueno, Paula, te escuchamos. Muchas gracias. Hola a todos. Gracias, Nati, por la presentación. Voy a compartir también. Bueno, a partir de 1748, los escritos de la Métrie modifican, confirman o amplían algunas de las tesis sostenidas por su autor en El hombre máquina un año atrás. Cambios atribuidos por la incorporación de nuevas lecturas o bien por razones biográficas. Así, la maduración de su materialismo no solo puede considerarse principalmente como el resultado de una nueva interpretación de los hechos científicos que conocía previamente, sino como un traslado de intereses de temas metafísicos a tópicos de índole práctico. El presente trabajo
agradable y que a través de ella produzcan percepciones dichosas. Por lo tanto, la felicidad no solo será natural, orgánica o automática, sino que dependerá, en resumidas cuentas, de la fuente interna que la produce, de cómo se encuentra organizado cada individuo en particular y de su plasticidad orgánica, acercándose más a lo que actualmente entendemos por un estado de bienestar emocional más próximo a un hecho psicológico que a uno de tipo ético, religioso o intelectual. Al investigar estas fuentes, principalmente la matriz se centra en las llamadas internas, las que parecen depender de nosotros, pero que en realidad no dependen en absoluto. A saber, nos encontraremos frente a un fatalismo fisiológico ineludible para cada individuo. Sin embargo, para probar esta preferencia, nuestro médico o medicín no necesita más que anotar los efectos que ciertos remedios, como el opio, estados de conciencia alterados, como los producidos por los sueños o la ilusión, o bien por enfermedades tales como el delirio o la locura generan en el cuerpo. La categoría de inclinación será central a la hora de entender el determinismo lametriano. Cada individuo, dice, se halla impulsado mecánicamente hacia su propio bien, el cual está supeditado a la atención de sus propias necesidades y, para que no quepan dudas, esta necesariedad eudemonista arguye: sería irrazonable creer que no se puede ser feliz. La inclinación consiste en nada menos que seguir el orden que la naturaleza asigna. Entonces, el gesto de naturalizar la moral, o su equivalente de reducirla en términos médicos, como lo dijo Wolff, comienza a tomar forma mediante una decisión radical de todo aspecto relativo a la observancia de un código moral determinado para referirnos al comportamiento de los hombres. Cada cual actúa por inclinación hacia su propio bien natural y no hacia algún bien moral. Esto implica entonces que el bienestar es también causa de maldad. El factum psicológico biológico, resumido en la idea de que el que ha encontrado la felicidad no la ha buscado, ya que no se busca lo que se tiene, y si no se tiene no se tendrá jamás, explica a su vez que existan tantos imbéciles dichosos, mientras tanta gente culta es desdichada. Así, la felicidad del temperamento, relativa a la infeliz o feliz constitución de cada cual, tendrá primacía sobre los credos éticos, religiosos o intelectualistas. La valoración axiológica sobre las acciones humanas tendrá dada de manera externa a la máquina humana. Es por ello que justamente Oliver Bloch, respecto a la relación entre el individuo y la sociedad en el materialismo del siglo XVIII, considera a Lametrie como quien divide las aguas en tanto exponente de un individualismo radical y de un amoralismo innato. A su vez, en oposición a la idea de una felicidad absoluta, que sería la derivada de la organización que acabo de exponer, la virtud absoluta será solamente un sonido vano. La virtud no será mucho más que un adorno y apoyo, el adorno y apoyo por excelencia de la sociedad. Así, la posibilidad del virtuosismo será relativa y funcional a la perduración de la salud de la vida social, a efectos de evitar el caos o la guerra. Producto directo del convencionalismo también será el mérito y el demérito de lo que se llama vicio y virtud. Por tanto, considerados desde el punto de vista médico, la única reacción hacia los así llamados viciosos y malvados será la compasión por esa misma naturaleza, puesto que se releva la artificialidad de la política actuando sobre la naturaleza de las organizaciones. La compasión para con el criminal y la invitación
leyes que la sociedad en su conjunto podrá ser mejorada y con ella la condición humana, desde la cúspide de quienes detentan el timón del Estado. En este sentido, bueno, entonces disociada, a pesar de que la filosofía y la política puedan ser consideradas como dos ramas bien podadas, la política se impone. Y la Métris dice que en un sitio prefiere la verdad como filósofo y el otro el error en tanto ciudadano. Esto se explica porque en el discurso preliminar la moral política va a estar restablecida sobre la base del materialismo eudemonista con otro estatuto, erigida en una especie de ciencia gracias a la filosofía. La moral, fruto arbitrario de la política, ya fue descubierto en el discurso sobre la felicidad. Sin embargo, la investigación de la verdad no solo no impide la aceptación de la utilidad social de aquella, sino que le otorgará una garantía de racionalidad que antes no tenía. De suyo, sin la luz de la filosofía sobre la naturaleza, la moral no sería más que el imán bruto de la sociedad, y solo a través de aquella es posible una conversión sustantiva a maravillosa brújula, la cual no solo mostrará el norte, sino que lo indicará objetivamente y aparentemente sin dificultad. La filosofía, entonces, así inspirará a la moral política el verdadero punto de vista del interés de la sociedad a través de una noción de justicia y de virtud de carácter objetivo y racional para evitar que los caprichos de algunos, ya sean sacerdotes o ministros, se impongan como medida de orden social. Podemos apreciar una contradicción o superación entre el relativismo moral pregonado en 1748 con su concepto de virtud como epifenómeno y esta nueva garantía de objetividad y racionalidad que le aportará el tratamiento de la filosofía materialista en 1751. Mediante este giro, el mismo La Métris se posicionaría dentro del partido de los filósofos de la época. Al respecto, es la razón iluminada por la antorcha de la filosofía la que muestra el punto fijo a la política para juzgar, pareciera que de forma absoluta, y conocer lo equitativo, injusto, vicioso y virtuoso, y descubriendo el error e injusticia de las leyes. Justos, y es el crisol en el que se evapora todo lo que desconoce la naturaleza. Así la virtud racional será el coronamiento de la ponderación de los intereses de la sociedad a la luz de la sabiduría filosófica materialista, en
gracias a Fernando y a Paula por esas interesantes exposiciones. Abrimos entonces el espacio para preguntas, comentarios, sugerencias. No veo que nadie se haya anotado en el chat, pero pueden hacerlo incluso durante las presentaciones, no hay ningún problema, solamente... ¿Alguien tiene entonces alguna pregunta, algo para consultar? Si no, quizás... a ver, Silvia tiene una pregunta. Hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal, Paula? Tengo muchas preguntas, pero voy apunto a una porque conozco muy poco o casi nada a la METRI. Así que quizá lo que te pregunte es muy básico. Una de las cosas que me rondaba bastante en mi cabeza es si en su visión de la moral o incluso de la filosofía en general, si querés, moral y política, ¿hay algún lugar para la noción de libertad, de libre arbitrio y demás? ¿O si hay una mirada totalmente fatalista y determinista? Esas cosas a mí me surgen generalmente cuando leo este tipo de encuadres materialistas, en particular cuando veo que ellos después reflexionan sobre la educación, sobre la conducción del pueblo, etcétera, porque me pregunto en qué medida esa presentación, por ejemplo, de la noción de inclinación que tendríamos los seres humanos, que somos máquinas, etcétera, se compatibiliza con eso de que hay que conducir a las masas o que hay que educarlas, etcétera. Así que, bueno, si me podés orientar un poco por cuál sería la respuesta de la METRI. Hola Silvia, gracias por la pregunta. Habría margen. El tema, por lo que yo estoy leyendo y entiendo, es que es un margen que no está habilitado para todos, porque es una posibilidad que los órganos puedan ser modificados. Y a partir de eso el comportamiento, porque, como máquinas buscamos nuestro propio bien y la propia satisfacción. Entonces, el problema es, cómo se encuentra esa satisfacción. Entonces, la sociedad enseña y modificando los órganos y los sentimientos producidos. Y entonces, fatalismo hay, entiendo que hay, pero quizás no es rotundo ni para todos, a partir de esa apertura, esa posibilidad de plasticidad orgánica. Gracias. Estoy en mis comienzos. Sí, está bien, pero bueno, bien, muy bien. Gracias. Continuamos entonces. Si alguien... A ver, Adrián. Sí. Bueno, yo tengo dos preguntas, una para Paula y una para Fernando. Empiezo con la de Fernando, simplemente muchas gracias por la presentación, Fernando, súper interesante. Una consulta puntual, vos decías que Bale se refiere en 5 lugares a Panini y quería preguntarte cuáles son, vos te referiste solamente al diccionario, cuáles son los otros. Pero son referencias así, simplemente utiliza el detestable Vanini o el desvergonzado Vanini, digamos, nada más que eso, o sea, no hay ninguna otra, ninguna otra consideración filosófica, digamos, simplemente utiliza un lenguaje despectivo para referirse en esos 5 lugares. Las palabras que utiliza son grosero en las novelas de la République de Lettres, absurdo también en las novelas, la novela Lettres Critiques, absurdo, impío, también en las novelas Lettres Critiques, y disparatado en el diccionario. Esas son las 4. Y después es la otra que aparece con esa idea de que estaba preparando un largo artículo. Pero no dice nada más que eso, digamos, no desarrolla nada de su filosofía, simplemente lo recuerda a propósito de otros temas y aprovecha para
agregarle ese adjetivo para, digamos, para que quede claro que él no estaba de acuerdo, digamos. Nada más. Perfecto. Gracias, Fernando. No, por favor, gracias a él. Y la otra para Paula, ya conozco el trabajo que está haciendo, pero de todas maneras quería preguntarle, gracias Paula por la presentación antes, con respecto al discurso sobre la felicidad, ¿a vos te parece que la visión de la Metrí ahí con respecto a la sociedad es diferente con respecto a otros escritos posteriores? No sé si es clara la pregunta. Gracias, gracias por el espacio a todos. Lo que me pasó en el discurso sobre la felicidad es que es como que es un atolladero, digamos, como que hay una contradicción muy fuerte y como que no hay posibilidad de comportamiento virtuoso y entonces la sociedad como que pareciera que es un problema oscuro para el bienestar individual de los individuos. O sea, en cambio en el discurso preliminar, que ya es un texto más político y que se puede dividir en 2 o 3 partes, como que ahí trata de vincular a la filosofía como para modificar esa posición de la sociedad de una manera tan negativa y oscura o pesimista que tiene el discurso sobre la sociedad. Entonces, en ese sentido, como que tiene otra carga la interpretación que hace a las coordenadas sociales, que pareciera como que la filosofía puede abrir o hacer más feliz la existencia de los individuos en sociedad, mientras que en el discurso sobre la felicidad es como, bueno, la sociedad es dañina o puede ser dura y o sea, es como una radiografía lúgubre sobre la vida social. Por eso priorizaría lo que es la lectura del individualismo, como Bloch lo puso, como quien divide las aguas, y ahí está también la lectura sadeana, que la otra vez tuvimos un encuentro con Nati y lo marcó, y y ahí es como que la Metrí como que está en el medio, como que coquetea, pareciera, y depende en qué obra va o viene. Gracias, Adrián. Gracias a vos. Bien, veo que Gabriela tiene una pregunta. ¿Gabriela? Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias a los expositores y a los organizadores sobre todo. Yo tengo en realidad 2 preguntas, una para Fernando y otra para Paula. Para Fernando, la siguiente. Si entiendo bien, y yo por la distancia tampoco pude leer tu texto, las objeciones que habría a la primera propuesta de Weil es o bien no se comportó moralmente bien o no soportó la muerte como dijo Weil que la había soportado, o sea, no fue realmente un mártir del ateísmo. Si entiendo bien, la corrección que debería haber hecho solo tendría que ver con esta última, es decir, no fue un mártir del ateísmo porque en realidad no soportó la muerte como lo había creído Weil. Eso, para ver si entendí bien. Y ahora mi pregunta es esto, si con la idea de el mártir del ateísmo no está introduciendo también, o no está introduciendo Weil, un matiz o otra manera de abordar el problema de la virtud del ateo. Otra vez, el problema clásico, si el ateo puede ser virtuoso, es decir, si efectivamente se comporta moralmente bien y si cuando se comporta moralmente bien es honesto, es decir, si miente o no miente, no estaría tomando distancia sobre esa manera clásica de encarar el problema, planteando el mártir, o sea, más allá de virtuoso o no, es capaz de morir por su causa. Y ahí estaría introduciendo otra manera de abordar el problema del ateísmo que veo consistente con tu conclusión final. Esta es mi pregunta. Sí. ¿Querés que te responda o la
la posición de la Métrie en el hombre máquina cuando sostiene que el remordimiento es natural a toda materia sensible. Y acentúa esta proposición haciendo de naturalizando, como bien dijiste vos al principio, la ley natural. La ley natural que a través del remordimiento señala lo que es el comportamiento correcto. Y esto es efectivamente abandonado luego, es abandonado ya en el sistema de Epicuro y luego y claramente en el discurso sobre la felicidad. Pero en el discurso de la felicidad no abandona la idea de un sentimiento de humanidad. Es decir, hay algo hay algo extraño en esto, o sea, hay un sentimiento de esa fisiología, de esa organización que va más allá del individuo, que lo hace sentir su pertenencia a la especie. Es muy extraño que no se pueda desembarazar del sentimiento de humanidad, que de todas maneras no hace de la virtud mérito, o sea, la virtud, incluso del virtuoso en el sistema de la Métrie no es ningún mérito, es propio a una fisiología, pero más allá de eso, la idea es que el sentimiento de humanidad lo siga manteniendo, no se lo pueda, no se desembarace, y en realidad son los que más gozan, los que pueden sentir la humanidad. Esa era mi... Dale si querés, Paula, dale. Después contesto yo. Bueno, gracias. Gracias Gabriela, me encantó lo que dijiste. Es verdad, o sea, ahora que lo decís con palabras, o sea, habla de humanidad mayúscula y como que también no me había dado cuenta. Es un detalle muy fino y que no me había dado cuenta, gracias. Sí, total. Primero, la cuestión de los remordimientos, como un funcionamiento de una ley natural sensible, es activa en obras previas y después en el discurso sobre la felicidad, ahí la abandona y entonces habla como que no hay un parámetro de comportamiento, no puede haber legalidad, pero sí hay un sentimiento que nos une como especie y no sé qué más decirte, pero gracias. Claro, y eso debe ser, o sea, y hay una base fuerte para ver cómo desarrolla la parte política justamente. ¿Puedo reaccionar? Sí, por favor. Es que es un problema del materialismo. Me gustaría, no sé si voy a poder escuchar la exposición sobre Dolbach. El problema de algunos de los materialismos del 18 es pasar del individuo o sea, no abandonar la idea que la naturaleza tiene una teleología hacia la humanidad, hacia lo colectivo. La Métrie no la abandona. Y está tensionado y conserva la idea, el sentimiento de humanidad. Pero es como una línea de lectura interesante de seguir dentro de los materialismos del 18 cómo se las arreglan con este sentimiento de humanidad. Es decir, cómo se las arreglan con la ley natural. Pensada desde los jurisconsultos y cómo se desgrana, cómo la trabaja. Creo que hay algo para ver en eso en Dolbach, que yo no hace bastante que no me he metido con él, así que no puedo decir más, pero hay para trabajar ahí interesante. Gracias por el datazo. Bueno, respecto de tu consulta, Gaby, digamos, yo lo que estoy leyendo mi texto de nuevo, y lo que yo decía, cuáles son los errores que parece reconocer Bale en relación con su retrato de Vanini, dos seguramente, digo. Tal vez la palabra adecuada sería que podría reconocer Bale en su retrato de Vanini. Porque en realidad, digamos, él no considera que los testimonios de François de Rosset, de Barthélemy de Gramont, de Scipion Duplé, de Marat Mersenne, de François Garas, etc., son testimonios interesados, son testimonios parciales. Por lo tanto, en ese sentido, él, le parece que lo que él ha averiguado sobre Vanini podría
ese sentido me parece que tal vez yo utilicé mal el término, porque Bale en definitiva no reconoce, digamos, o no termina de reconocer que esta cuestión no está decidida, o que Vanini realmente se arrepintió de su ateísmo, o que no, o tuvo una moral desordenada. Yo diría que en ese sentido él está en pelea, digamos, con esos testimonios y no termina digamos, yo creo que no incorpora esas ideas, aunque las conozca, no las incorpora a su discurso, porque no está convencido del valor, por lo menos imparcial, que tienen estos autores. Esto por un lado. Respecto a la otra pregunta, o el comentario tuyo también, es efectivamente, digamos, en Vanini se encontraría no solamente un mártir del ateísmo, sino una demostración de que la razón, digamos, es suficiente para conducir a los hombres a la moral, sin necesidad de un auxilio sobrenatural, una gracia sobrenatural. En Bale, como todo en Bale, es medio difícil de definir, pero me da la impresión que tampoco él tiene, y en esto, digamos, entiendo que me peleo, bueno, imaginariamente me peleo, claro, porque ellos no saben que yo estoy peleado, pero me peleo con muchos de los que defienden el racionalismo moral en Bale. Porque a mí me parece que el peso que tiene el escepticismo también es muy grande. Y en ese sentido me da la impresión que Bale podría encontrarse argumentos en Bale en torno a no digo un escepticismo moral, pero al menos una conciencia de la relatividad de las creencias morales. Quiero decir con esto que en general autores como en primer lugar Gianluca Mori particularmente, ahora está escribiendo mucho sobre el tema y tiene un libro que se llama Bale Philosophe hace algunos años, que es muy bueno, y él, digamos, funda su interpretación sobre la idea de que Bale es un racionalista moral, quitándole todo protagonismo a sus argumentos escépticos, o diciendo que solamente el escepticismo es algo que se mantiene, o que Bale, con lo cual Bale coquetea en el diccionario Critique, pero después abandona. Yo no estoy tan seguro de esa posición, y me parece que existen argumentos en las obras posteriores de Bale, incluso en los Entretien, donde Bale donde Bale admite que estaba escribiendo un artículo sobre Vanini que nunca publicó. O sea, la última obra, me parece que ahí también habría argumentos para ver cómo Bale no se define por un racionalismo moral. O sea, sostiene que la hipótesis del racionalismo moral es defendible, pero él mismo no se define a favor de ella. Pero esto, insisto, termina siendo para mí, que hace mucho tiempo que lo leo a Bale, todavía una cuestión debatible. Es indudable que hay muchos pasajes de su obra en la cual se defiende el racionalismo moral, o sea, el naturalismo ético, por utilizar otro término, otra terminología, se lo defiende con claridad, y en otras ocasiones no. Aparece como, digamos, una relatividad de creencias y de costumbres, donde en todo caso es, digamos, la gracia divina la que elige y conduce a la salvación. No lo sé, o sea, el racionalismo y el calvinismo me parece que están muy mezclados en Bale, y a veces es muy difícil pronunciarse en un sentido o en otro, ¿no? Yo sé que esto no te responde a tu cuestión, pero quiero decirte que es una cuestión que yo tampoco la tengo resuelta, ¿no? Y siempre el proyecto, en mi imaginación, escribir algo para mostrar que el racionalismo moral en Bale no es tan inobjetable como se te lo suele presentar. Que hay elementos en él... Perdón, ¿qué sería inobjetable? Digamos,
intervenir su razón, sí, pero también puede intervenir su deseo de gloria, su afán, su deseo de, no sé, digamos, el hecho de haber sido educado desde su más tierna infancia de ciertas creencias, el peso de la naturaleza, el peso de la educación. O sea, no es solamente la razón la que lo lleva a concebir, digamos, su naturalismo moral, sino que intervienen muchos factores en la construcción de los motivos que mueven la conducta de un hombre, y esos factores algunas veces pueden identificarse, digamos, y otras, la mayoría de las veces no. Entonces me parece que es mucho más, hay muchos otros vaivenes en el pensamiento de Bale, que a veces, digamos, me parece que en el caso de Mori, que lo digo, digamos, con toda la admiración que tengo a su trabajo, me parece que por ahí él, en pos de mantener una visión más unilateral de Bale o más clara sobre Bale, no desdeña, pero tiene por lo menos, les otorga un menor peso. No sé si te respondo a lo que vos preguntaste. Sí. ¿Sí? Yo mi consideración final sería eso, que el racionalismo moral en Bale no es tan, para mí, no es tan contundente como se lo suele presentar desde las filas, digamos, del ateísmo, porque esto también se lo presentaría a Bale como una especie de ateo a él mismo, digamos, al mismo Bale. Y en ese sentido me parece que, digamos, si es un ateísmo muy crítico de sus propias consideraciones, de sus propias ideas, ¿no? Primero muy anti-espinociano y por lo tanto en búsqueda de otros modelos de ateísmo, en todo caso como el estratonismo, que pudiera guiarle la vida, pero aún frente al estratonismo su posición es ambigua, ¿no? El estratonismo como aquella digamos, aquella posición atea que defiende una racionalidad inherente a la materia. Por eso me parece que es como tantas otras cuestiones que son misteriosas en Bale o enigmáticas en Bale, esta es una más. Respecto de qué era lo que él juzgó como verdadero respecto de Vanini y qué era lo que no le convencía de los testimonios, sobre todo los testimonios contrarios, que en la época eran todos. Es que me parece que la opción por el martirio elude todos los argumentos. Porque sí, pero ahí tenés también el martirio. Salvo como, que lo haya matado. El martirio como un deseo de morir por lo que se cree, sea por lo que sea. Sí, pero es que en lo que sea está el problema, ¿no? Porque se puede morir, digamos, por lo que se cree, no en el sentido de una convicción racional acerca de que esta es la mejor opción, sino se puede morir por un afán de gloria, o por un afán de... Está bien, pero es un martirio igual. Sí, es un martirio igual, sí. Por eso digo, el martirio le permite salir de la manera en que se plantea el problema de la ateo y la virtud. Sí, puede ser. O sea, sí. Más allá, lo haya hecho por gloria muere. O sea, es un martirio igual. Sí, es un martirio igual, pues, digamos, la gloria parecería acá como una posibilidad que da la historia, digamos, no desaparecer simplemente. Mantenerse como un nombre, como un príncipe de los ateos, o en todo caso de los incrédulos, en la modernidad. Pero es cierto, sí. Bueno. Yo tenía, si tengo tiempo hago una aclaración. Este artículo era este trabajo era bastante más largo, pero después yo mismo me fui desdiciendo de lo que decía en otras partes del artículo y quedó reducido a esto. Por eso digamos, quedó, puede presentarse como una ponencia, porque cuando lo presenté como artículo, cuando lo vi como artículo, me parecía que estaba bastante debilongo. Pero no parece abordar un gran problema, ¿no? Sobre todo Un gran por la problema, sí, importancia pero que no de la figura. tiene
tiene solución, ¿no? Para mí no tiene solución, es enigmático el problema. ¿Por qué no quiso corregir? Si era porque estaba convencido de que lo que decía era cierto, no sé. Y si alguien encontrara ese artículo, o los restos de ese artículo El artículo perdido. haría muchas personas las más felices del mundo. Entre esos amigos. Bueno, muchas, no sé, 20 alrededor del mundo. Es una felicidad limitada, de pocos me parece, ¿no? Para seguir con lo que decía Paula. Cada uno goza de una manera distinta, ¿no? Bueno, ¿les parece que cerremos aquí el debate y nos tomamos 10 minutitos para hacer un receso y continuamos? Bueno, nos vemos.